El sol se ponía sobre la tierra de Egipto, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Altas pirámides se alzaban como gigantes silenciosos contra la luz que se desvanecía. Sus antiguas piedras guardaban muchos secretos. A lo largo de las orillas del gran río Nilo, altos juncos verdes se mecían suavemente con la brisa de la tarde. El aire era cálido, y los únicos sonidos eran el murmullo del agua y los llamados lejanos de los pájaros. Era una escena pacífica, pero para algunas personas en Egipto era un momento de gran temor y tristeza. El pueblo hebreo era esclavo, y sus vidas eran muy difíciles bajo el gobierno del faraón. En un pequeño y humilde hogar, una madre hebrea llamada Jocabed sostenía a su bebé varón muy cerca. Su corazón estaba apesadumbrado por la preocupación. El faraón había dictado una nueva ley cruel. Todos los niños hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Jocabed no podía soportar perder a su precioso hijo. Lo había escondido por 3 meses, pero estaba creciendo y sus llantos se hacían más fuertes. Pronto, alguien lo descubriría. Sabía que tenía que hacer algo valiente, algo audaz, para salvar su vida. Oró a Dios por sabiduría y fuerza. Sus lágrimas caían suavemente sobre la cabeza de su bebé. Con manos amorosas, Jocabed tejió una pequeña cesta con juncos de papiro. La impermeabilizó cuidadosamente con brea y asfalto, convirtiéndola en un pequeño bote seguro para su hijo. Besó sus suaves mejillas y susurró oraciones por su protección. Luego, con el corazón lleno de esperanza y miedo, llevó la cesta hasta la orilla del río. Su hija mayor, Miriam, observaba en silencio, su joven rostro marcado por la preocupación. Jocabed colocó suavemente a su bebé varón en la cesta, arropándolo con una manta suave. El pequeño bote estaba listo. Jocabed empujó la cesta entre los altos juncos, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios, por favor, cuídalo», susurró al viento. La pequeña cesta comenzó a flotar suavemente río abajo, un diminuto punto de esperanza en las vastas aguas del Nilo. Miriam, valiente y leal, le prometió a su madre que vigilaría desde lejos. Se escondió entre los juncos, con los ojos fijos en la preciosa carga. Se preguntó qué le pasaría a su hermanito. ¿Estaría a salvo? ¿Alguien lo encontraría y le mostraría bondad? El sol bajó aún más, y el destino del pequeño niño se dejó llevar por la corriente. Pasaron muchos años. El bebé en la canasta fue encontrado por la propia hija del faraón, quien sintió compasión por el niño que lloraba. Ella lo llamó Moisés, que significa sacado del agua, y lo crió como a su propio hijo en el palacio real. Moisés creció como un príncipe egipcio, vestido con lino fino y educado en toda la sabiduría de Egipto. Aprendió a leer y escribir, a manejar carros y a comandar soldados. Vivió una vida de lujo y privilegio, rodeado de esplendor y poder. Conocía los grandes salones del palacio, los hermosos jardines y los poderosos templos dedicados a los dioses egipcios. Pero incluso en medio de las comodidades del palacio, Moisés empezó a ver cosas que le inquietaban profundamente el corazón. Vio a los esclavos hebreos, a su propio pueblo, trabajando bajo el sol abrasador. Los observó cargar piedras pesadas para construir las grandes ciudades y monumentos del faraón. Sus espaldas estaban encorvadas por el agotamiento y sus rostros marcados por el sufrimiento. Escuchó los gritos crueles de los capataces egipcios y vio el latigazo de sus látigos. Una creciente inquietud se instaló en él. Un conflicto se gestaba en su alma. Era un príncipe de Egipto, sin embargo, su corazón dolía por el sufrimiento de sus parientes. Un día, mientras Moisés caminaba entre las obras de construcción, vio a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo con terrible crueldad. El esclavo gritó de dolor, pero el capataz no mostró piedad. Algo dentro de Moisés se quebró. Una oleada de ira y un profundo sentido de justicia se levantaron en él. Miró a su alrededor rápidamente. Al no ver a nadie más mirando, se abalanzó y golpeó al egipcio, quien cayó al suelo, sin vida. Moisés había actuado para salvar al esclavo indefenso, pero al hacerlo, había quitado una vida. El miedo y la confusión inundaron su mente. Al día siguiente, Moisés salió de nuevo y vio a 2 hombres hebreos peleando. Trató de detenerlos, diciendo: ¿Por qué se hacen daño el uno al otro? Pero uno de ellos replicó:
¿Quién te hizo gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés quedó conmocionado y aterrorizado. Su valiente acto, nacido de la compasión, era conocido. Se dio cuenta de que el faraón pronto se enteraría, y su vida estaría en peligro. La comodidad del palacio había desaparecido, reemplazada por el miedo escalofriante al castigo. Sabía que ya no podía quedarse más en Egipto. Esa misma noche, con el corazón apesadumbrado, Moisés huyó de Egipto, dejando atrás su vida de príncipe y aventurándose solo en el vasto e implacable desierto. Moisés viajó muy lejos en el desierto, cruzando tierras secas y montañas llenas de rocas. Con el tiempo, encontró un lugar seguro en la tierra de Madián. Allí, se sentó junto a un pozo, cansado y solo. Era un fugitivo, y su futuro era incierto. Ayudó a las hijas de Jetró, que era un sacerdote importante de Madián, a dar de beber a sus ovejas, y las protegió de otros pastores que eran muy rudos. Jetró recibió a Moisés en su casa con los brazos abiertos, y después de un tiempo, Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetró. Se hizo pastor, cuidando las ovejas de Jetró en la calma y soledad del desierto. Por muchos años, vivió esta vida sencilla, lejos de los lujos y los problemas que había dejado en Egipto. El desierto se convirtió en su maestro, enseñándole cosas que él todavía no entendía. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, y los meses se convirtieron en años. Moisés aprendió cómo era el desierto, los caminos por las montañas y el ritmo tranquilo de la vida de un pastor. Llevaba a sus ovejas a buscar pasto y agua, protegiéndolas de los animales salvajes y del clima difícil. Tenía mucho tiempo para pensar, para recordar su vida en Egipto, las cosas injustas que había visto y la gente que había dejado atrás. Quizás pensó que su vida anterior había terminado, que su destino estaba en estas tierras del desierto, que eran tranquilas, aunque a veces solitarias. Pero Dios no se había olvidado de Moisés, y tampoco se había olvidado del sufrimiento de su pueblo en Egipto. Un día, Moisés llevó sus ovejas al otro lado del desierto, cerca de Horeb, la montaña de Dios. Mientras miraba el paisaje, sus ojos vieron algo extraordinario. Vio una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se quemaba. Las llamas tocaban las hojas y las ramas, pero la zarza seguía completa, verde y viva. Moisés sintió mucha curiosidad y un gran asombro. Pensó, tengo que acercarme y ver esta cosa tan rara. ¿Por qué la zarza no se quema? Había visto muchas cosas en el desierto, pero nunca algo así. Era algo que lo atraía más, un misterio que lo llamaba a acercarse. Mientras Moisés se acercaba a la zarza que ardía, una voz le habló desde el fuego. «¡Moisés! ¡Moisés!», dijo la voz. Moisés se asustó, pero respondió, «Aquí estoy». La voz siguió diciendo, «No te acerques más. Quítate tus sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada». Luego la voz le reveló, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al escuchar esto, Moisés se cubrió la cara, porque tenía miedo de ver a Dios. Dios le dijo a Moisés que él había visto lo mucho que sufría su pueblo en Egipto, y había escuchado sus lamentos. Él había bajado para rescatarlos y llevarlos a una tierra buena y grande, una tierra donde había mucha leche y miel. Y entonces, Dios le dio a Moisés una misión increíble. «Así que ahora, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Moisés estaba abrumado y con dudas. ¿Quién era él para ir ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra, y exigir la liberación de toda una nación de esclavos? Puso excusas, cuestionando su habilidad para hablar y su autoridad, pero Dios lo tranquilizó, prometiéndole estar con él y darle las palabras correctas. Dios también designó a Aarón, el hermano de Moisés, para ser su portavoz, ya que Aarón era un orador talentoso. Así, con el valor fortalecido por las promesas de Dios, Moisés y Aarón regresaron a Egipto. Reunieron a los ancianos de Israel y les contaron lo que Dios había dicho, y la gente creyó y adoró a Dios, esperanzada en su liberación. Llegó el momento para que Moisés y Aarón se presentaran ante el poderoso faraón. Entraron a la gran sala del trono,
un lugar de inmenso poder y opulencia. El faraón estaba sentado en su trono, rodeado de sus oficiales y guardias, mirando hacia abajo a estos dos hombres hebreos. Moisés y Aarón entregaron el mensaje de Dios. Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón escuchó, con el rostro serio e impasible. Era un gobernante orgulloso y arrogante, acostumbrado a salirse con la suya, y no conocía a este señor del que hablaban. La respuesta del faraón fue de desprecio y desafío. ¿Quién es el Señor, para que yo le obedezca y deje ir a Israel?, exigió él. No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. En lugar de conceder su petición, el faraón hizo la vida de los esclavos aún más difícil. Ordenó que siguieran haciendo el mismo número de ladrillos, pero que ahora no se les daría paja. Tenían que recoger su propia paja, una tarea imposible. Los capataces hebreos fueron golpeados cuando no se cumplieron las cuotas de ladrillos. La gente clamó con una desesperación aún mayor, culpando a Moisés y a Aarón por empeorar su situación. Moisés regresó a Dios, con el corazón apesadumbrado por el sufrimiento del pueblo y la terquedad del faraón. «Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo?», clamó él. «¿Es para esto que me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, él ha traído problemas a este pueblo, y no has rescatado a tu pueblo en absoluto». Dios tranquilizó a Moisés una vez más, diciéndole que ahora el faraón vería lo que Dios haría. Dios usaría su mano poderosa para mostrar su poder, y el faraón eventualmente se vería obligado a dejar ir a los israelitas. El escenario estaba listo para una confrontación poderosa, una batalla de voluntades entre el Dios de Israel y el orgulloso rey de Egipto. Las plagas continuaron, cada una más severa que la anterior, demostrando la creciente presión de Dios sobre el faraón y Egipto. Hubo enjambres de mosquitos que plagaron a personas y animales, luego terribles moscas que infestaron las casas de los egipcios, pero perdonaron la tierra de Gosén donde vivían los israelitas. Una plaga devastadora mató el ganado de Egipto: caballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras. Pero de nuevo, los animales de los israelitas no fueron tocados. Luego vinieron los forúnculos, llagas purulentas que aparecieron en personas y animales por todo Egipto. Granizadas de furia sin precedentes cayeron, destruyendo cultivos y matando a cualquiera o cualquier cosa atrapada sin protección al aire libre. Sin embargo, la tierra de Gosén permaneció a salvo. Aún así, el corazón del faraón permaneció inflexible. Entonces, una oscuridad aterradora descendió sobre Egipto. Por 3 días enteros, una oscuridad densa y opresiva cubrió toda la tierra. Era una oscuridad tan profunda que la gente no podía verse unos a otros, ni nadie podía salir de su lugar por 3 días. Los egipcios estaban atrapados en sus casas, llenos de miedo e incertidumbre. Sin embargo, en las casas de los israelitas en Gosén, había luz. Esta plaga golpeó el corazón de la adoración egipcia, ya que Ra, el dios del sol, era una de sus principales deidades. La ausencia de luz fue una señal poderosa del dominio de Dios. El faraón, en una rabia mezclada con miedo, llamó a Moisés, ofreció dejar ir a los hombres, pero insistió en que las mujeres, los niños y los rebaños debían quedarse. Moisés se negó. Todos tenían que ir a adorar a su Dios. El faraón, enfurecido, amenazó a Moisés con la muerte si alguna vez volvía a ver su rostro. La plaga final fue la más terrible de todas. Dios le dijo a Moisés que traería una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, después de lo cual el faraón seguramente dejaría ir al pueblo. A medianoche, el Señor pasaría por todo Egipto, y todo primogénito en Egipto moriría, desde el primogénito del faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito de la sierva, que estaba en su molino de mano, y también todos los primogénitos del ganado. Habría grandes lamentos por todo Egipto, peores de lo que jamás hubo o habrá de nuevo. Pero entre los israelitas, ni siquiera un perro ladraría, para que el faraón supiera que el Señor hacía una distinción entre Egipto e Israel. Dios instruyó a los israelitas sobre cómo protegerse. Cada familia debía tomar un cordero perfecto, sacrificarlo y poner parte de su sangre en los postes y dinteles de las puertas de sus casas. Debían asar el cordero y comerlo deprisa con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir.
Esa noche, el Señor pasó por Egipto y mató a todo primogénito. Un fuerte clamor se levantó de Egipto, porque no había casa sin alguien muerto. El faraón, finalmente quebrado, llamó a Moisés y a Aarón durante la noche. «Levántense, salgan de mi pueblo, ustedes y los israelitas», gritó. «Vayan, adoren al Señor como han pedido. Tomen sus rebaños y manadas, y váyanse. Y también bendíganme». Por fin, después de tanto sufrimiento, los egipcios urgieron a los israelitas a irse rápidamente. El éxodo había comenzado. Bajo el cielo antes del amanecer, el pueblo hebreo reunió rápidamente a sus familias y pertenencias. Después de generaciones de esclavitud, finalmente estaban saliendo de Egipto. Llevaban su masa sin levadura sobre sus hombros, junto con plata, oro y ropa que los egipcios les habían dado, ansiosos por verlos partir. Una gran cantidad de personas de todo tipo fue con ellos, junto con grandes rebaños y manadas. Dios no los guió por el camino directo a través del país de los filisteos para evitar que se enfrentaran a la guerra y regresaran a Egipto, sino por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Dios fue delante de ellos en una columna de nube de día para guiarlos en su camino y en una columna de fuego de noche para darles luz. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció por última vez. Cuando le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, se arrepintió de haberlos dejado ir. «¿Qué hemos hecho?», exclamaron él y sus oficiales. «Hemos dejado ir a nuestra fuerza de trabajo». Así que el faraón mandó preparar su carro y llevó a su ejército con él, 600 de los mejores carros, junto con todos los demás carros de Egipto, con oficiales al mando de todos ellos. El ejército egipcio persiguió a los israelitas y los alcanzó mientras acampaban junto al Mar Rojo. Cuando los israelitas vieron las nubes de polvo de los carros que se acercaban y el brillo de la armadura egipcia, el terror se apoderó de ellos. Se sintieron atrapados, con el mar delante y el ejército del faraón detrás. El pueblo clamó a Moisés con miedo y enojo. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto?, se lamentaron. ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? Hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés, lleno de fe, los tranquilizó. «No tengan miedo», declaró. «Manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. A los egipcios que ven hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo necesitan quedarse quietos». Sus palabras buscaban calmar el pánico y restaurar su confianza en el poder de Dios. Entonces, el Señor instruyó a Moisés: «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividir el agua y que los israelitas puedan pasar por el mar en tierra seca». Mientras Moisés extendía su mano, un fuerte viento del este sopló toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron, levantándose como una pared a su derecha y a su izquierda. Los israelitas caminaron por el mar en tierra seca, un camino milagrosamente abierto para ellos. La columna de nube se movió de delante de ellos y se puso detrás de ellos, entre los ejércitos de Egipto e Israel, trayendo oscuridad a un lado y luz al otro, para que ningún ejército se acercara al otro durante toda la noche. Los egipcios, cegados por su persecución, cargaron hacia el lecho marino tras ellos. Pero Dios sumió a su ejército en confusión. Al amanecer, mientras el último israelita llegaba al otro lado, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano de nuevo. Las aguas regresaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón. Ninguno de ellos sobrevivió. Israel vio el gran poder que el Señor mostró contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y puso su confianza en él y en Moisés, su siervo. Después de su milagrosa huida de Egipto y de cruzar el Mar Rojo, los israelitas viajaron por el desierto. Su camino no siempre fue fácil, enfrentaron escasez de comida y agua, y su fe fue puesta a prueba muchas veces. Pero Dios les proveyó, enviando maná del cielo para que comieran y agua de una roca para que bebieran. Después de 3 meses de viaje, llegaron al pie del monte Sinaí, un pico imponente y rocoso en el corazón del desierto. Aquí, Dios tenía un plan especial: hacer un pacto con su pueblo y darles leyes para guiar sus vidas, mostrándoles cómo vivir como una comunidad dedicada a Él. Dios llamó a Moisés para que subiera a la montaña,
que estaba cubierta por una nube espesa, con truenos retumbando y relámpagos destellando. La tierra tembló, y el sonido de una trompeta se hizo más y más fuerte. La gente al pie de la montaña se llenó de asombro y temor ante estas poderosas muestras de la presencia de Dios. Moisés subió a la oscuridad donde estaba Dios. Dios le habló a Moisés, dándole los 10 mandamientos, leyes fundamentales sobre cómo los israelitas debían vivir en relación con Dios y entre ellos. Estas leyes trataban de adorar solo a Dios, honrar su nombre, guardar el sábado como un día santo, respetar a los padres, y no asesinar, cometer adulterio, robar, dar falso testimonio, ni codiciar. Luego, Moisés bajó y le dijo a la gente todas las palabras y leyes del Señor. Ellos respondieron a una sola voz: todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Moisés escribió todas las palabras del Señor. A la mañana siguiente, construyó un altar al pie de la montaña. Más tarde, Dios llamó a Moisés a subir la montaña de nuevo, esta vez para recibir tablas de piedra grabadas con la ley por el dedo de Dios. Moisés se quedó en la montaña por 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, en la presencia de Dios. Durante este tiempo, Dios le dio más instrucciones para el tabernáculo, un santuario que se podía mover donde Dios viviría entre su pueblo, y para el sacerdocio. Cuando Moisés finalmente bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, su rostro estaba radiante porque había hablado con el Señor. La luz divina brillaba tan fuerte de su rostro que Aarón y todos los israelitas tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cara cuando les hablaba. Estas leyes, los 10 mandamientos, se convirtieron en el fundamento de su sociedad, una guía para la rectitud y un recordatorio de su pacto especial con Dios. Fueron un regalo, un marco para una vida de santidad y orden, mientras viajaban hacia la tierra que Dios les había prometido. Durante 40 largos años, Moisés guió a los israelitas a través del vasto y desafiante desierto. Fue un tiempo de prueba, aprendizaje y crecimiento para el pueblo. A veces se quejaban y se rebelaban, y su fe flaqueaba, pero Moisés intercedía por ellos, guiándolos con paciencia y sabiduría, siempre dirigiéndolos de nuevo hacia Dios. Les enseñó las leyes de Dios y les recordó los poderosos actos de liberación de Dios. Él fue su líder, su profeta y su mediador. Soportó sus cargas y celebró sus pequeñas victorias. Su propia vida completamente entrelazada con el destino de su pueblo, un pastor para un rebaño a veces descarriado. A medida que el fin de sus andanzas por el desierto se acercaba, los israelitas finalmente se pararon al borde de Canaán, la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel que Dios había jurado dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El propio Moisés, debido a un acto de desobediencia cuando golpeó la roca para obtener agua en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, no tuvo permiso para entrar en esta tierra. Su viaje había sido para guiar al pueblo hasta su misma frontera, pero otro, Josué, los guiaría hacia ella. Fue un momento agridulce para el anciano líder. Dios llamó a Moisés para que subiera al monte Nebo, a un pico llamado Pisga, que estaba frente a Jericó. Desde este punto de vista elevado, el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y toda la región desde el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Era un panorama impresionante, una visión del futuro hogar para el pueblo que había amado y guiado durante tantas décadas. Vio los valles fértiles, las colinas onduladas y el brillo distante del agua, todo lo que Dios había prometido. Mientras Moisés contemplaba la tierra prometida, su corazón debió haberse llenado de una profunda mezcla de emociones. Habría habido alegría y realización, al ver tan cerca la culminación de la promesa de Dios. Pudo haber un toque de tristeza personal por no entrar él mismo, pero abrumadoramente, habría habido esperanza y una profunda satisfacción. Había completado su misión, había sacado al pueblo de Dios de la esclavitud, los había guiado por el desierto y los había llevado al umbral de su herencia. Sus ojos, aunque viejos, vieron el futuro de su pueblo desplegarse en esa hermosa tierra de abajo. Sabía que enfrentarían desafíos,
pero también sabía que la fidelidad de Dios seguiría guiándolos. La obra de su vida estaba hecha, y el legado de fe y libertad que dejó perduraría por generaciones.